4 Karisha A, tercer renglón de abajo hacia arriba en la última palabra. Continuando, lo que estudiamos en la clase anterior. La Gemara sigue todavía mostrando que la aseveración de Rabá, quien dijo que el largo del globo terráqueo, o mejor dicho, de la bóveda celeste, que el sol recorre, son 6.000 parsaot, esa aseveración era incorrecta. En la clase anterior vimos ya de 3 fuentes distintas de donde demostró la Gemara que no eran correctas las palabras de Rabá. Ahora va a agregarnos todavía una más. Tashema, ven y escucha lo que está escrito. De Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Mate Shuvah Shuvatu Bat Kol Leotor Rasha. ¿Cuál fue las palabras que Kaviahol hizo escuchar Boreolam como una especie de eco en el mundo, refiriéndose a Nebuchadnezzar, al malvado Nebuchadnezzar, quien destruyó el Bet HaMikdash en la ciudad de Jerusalén? Sheamar, cuando él dijo a Aleal Bamoteaba Mela Elión, yo voy a subir sobre las nubes y me voy a asemejar al Altísimo. Estaba Kol de Amralo. Salió en aquel momento un eco del Shamaim, refiriéndose a este personaje en donde dijo que él se va a comparar con el Altísimo y va a estar en las alturas. Le dijo, Rasha ben Rasha, ben Benosh Nimrod Rasha, malvado, hijo de malvado, descendiente del malvado Nimrod, Sheimridet Kol Olam Kullo Alay B'Malchuto, quien hizo revelar a todo el mundo contra mí, dice Boreolam, con su reinado. Nimrod se autoproclamó Dios e hizo revelar a todo el mundo contra Boreolam, contra realmente el creador del mundo. Tú eres descendiente de él. Escucha. ¿Cuántos son los años que la persona puede llegar a vivir? Su promedio de 70 años. Un hombre sano y fuerte, 80 años. Como dijo David Amelech, los días de nuestra vida, los años de nuestra vida son 70 años, y si somos fuertes y poderosos, 80 años. Ahora escucha bien. Puedes llegar a vivir 70 u 80 años. El tiempo que lleva a recorrer desde la tierra hasta el primer cielo son 500 años de viaje. El espesor y grosor de ese primer cielo son otros 500 años de recorrido. Entre una capa de cielo y la segunda capa de cielo hay a su vez otros 500 años de trayecto. Ven Kol Rakia Berakia. Y así, entre cada cielo y cielo, habiendo en total 7 cielos. Y tú dices, voy a subir a las alturas y me voy a poner a la altura y compararme con el Altísimo. Toda tu vida no es suficiente ni siquiera para alcanzar ni un cuarto del camino que lleva hasta llegar al primer Rakia, hasta el primer cielo. Y tú dices, me voy a comparar con Boreolam. Ángel Shol Tulad al Ketebor. Sino, tú caerás en los abismos e irás al fondo de los pozos. Pero vemos entonces claramente que las dimensiones de la bóveda celeste son muchísimo más grandes que 6.000 parsaot. Aquí hablamos de 500 años. Y los 500 años que hay hacia arriba, hay también de este a oeste. Como nos enseña el tratado, que la misma distancia que hay desde la tierra hasta Shamaim, hay desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Por lo tanto, hay un largo de 500 años de viaje, que son muchísimo más que 6.000 parsaot. Tiubta. Sí, es entonces una incógnita y un interrogante a las palabras de Rabá nuevamente. Y aquí la Gemara da por terminado sus ataques a las palabras de Rabá, ya que aprovechó y habló de los movimientos solares y terrestres y las relaciones. Aprovecha y nos trae lo siguiente. Los Jajamim de Israel
discutieron con los sabios de los demás pueblos. Ellos dijeron que el movimiento que hay de las constelaciones y de los signos del zodíaco en relación a la Tierra, que siempre nosotros encontramos los mismos signos en el lado norte y los mismos signos en el lado sur. Esto se debe a que estas estrellas que forman los signos del zodíaco se encuentran fijos en una especie de aro. Están como si fuesen engarzados en un aro que rodea todo el globo terráqueo. Esto quiere decir Galgal Kabua, y este aro es fijo, no tiene movilidad, por eso siempre las mismas estrellas se encuentran en el norte y las mismas estrellas se encuentran en el sur. Umazalot Hodrin. Y lo que pasa es que ellas se mueven un poco en el mismo lado, arrastrando el sol de una a la otra. Aries se mueve un poquitito en ese aro fijo. El aro no se mueve, pero las estrellas de Aries sí se mueven un poco en el aro, trasladan el sol hasta las estrellas de Tauro, y Tauro, ¿sí?, lo vuelve a adelantar. Aries vuelve a sentarse a su lugar y Tauro lo traslada hacia la próxima. Y así sucesivamente, llegando a Géminis, Géminis pasaría, y así cada una y una, ¿sí?, cada uno y uno de los signos del zodíaco arrastra el sol un poquitito y vuelve a su lugar. Y de esa manera el sol va avanzando y nosotros siempre encontramos a estos signos en su mismo lugar. En cambio, los Goim, los sabios de las naciones, ellos explicaban Galgal José Mazalot Kebuim, que no es así. Las estrellas están completamente fijas e inamovibles en un aro, y el aro es el que gira, y por eso se hace de día y de noche. Amar Rebbi, dijo Rebbi, yo tengo un cuestionamiento y algo para refutar las palabras de ellos. Nunca encontramos que el signo del zodíaco de Tauro se lo vea en el sur y a Escorpio se lo vea en el norte. Si el sol gira conjuntamente con esta franja que dijimos y todas las estrellas están fijas, así como el sol lo vemos en todos lados, también entonces las estrellas tendríamos que verlas en todos lados y por lo menos encontrarnos con Escorpio en el norte y a veces Escorpio en el sur. Esto que no lo vemos de esta manera es una prueba que es como dijeron nuestros Jajamim. Le preguntó a la Bajaba de Jacob Vilma que Botzila de Rajaya y quizás funciona como aquel hierro que se encuentra en el molino. El molino estaba constituido antiguamente por dos grandes piedras, una fija y estática abajo, grande, y otra más pequeña arriba. Entre una y otra se colocaban los granos y luego apoyaban la de arriba y la hacían girar, aplastando todos los granos. Para hacerla girar, ellos fabricaban entonces un orificio en el centro de la piedra inferior y un orificio en el centro de la piedra superior. Colocaban ahí un hierro y encastraban la piedra superior sobre ella. Pero es de aquí, que la piedra superior entraba con fuerza y a presión en el hierro. En cambio, la piedra de abajo quedaba suelto. Uno podía girar la piedra superior y iba a girar también el hierro. Pero si uno giraba el hierro, la piedra inferior no giraba, ya que el agujero era más grande. ¿Eso qué quiere indicarnos? Eso quiere indicarnos que nosotros podemos tener algo fijo y que va a girar, pero no implica que lo que está fijo a él gire. Así como la piedra inferior no gira conjuntamente con la piedra superior y el hierro, es posible que los mazalot se encuentren en esta bóveda celeste de manera fija y la bóveda celeste gire, pero ellos no giren. Así como cuando nosotros giramos la piedra superior, la piedra inferior queda fija en el mismo lugar y siempre va a estar a la misma distancia una con la otra.
Sin embargo, la piedra de arriba gira y cada vez se va a encontrar en un lugar distinto en relación a la piedra inferior. Y la piedra inferior no se mueve de lugar. Así también, esta franja, esta bóveda gira, pero de todas maneras, las estrellas estas se mantienen en su mismo lugar. Nada que si no la de Dasha. Si no, se lo puede comparar también con la bisagra de la puerta, que la puerta gira hacia un lado y el otro, y la bisagra que la sostiene se mantiene exactamente en el mismo lugar. Otra discusión que había entre los Jajamim y los sabios de las naciones. Durante el día, el sol se encuentra debajo de lo que llamaríamos el cielo o la bóveda celeste. Por eso es visible y nos puede calentar. En cambio, a la noche, cuando el sol se pone, lo que hace es subir y hacer el mismo trayecto por arriba de la bóveda celeste. Es decir, que el cielo separaría entre nosotros y el sol. El sol durante la noche hace todo el mismo recorrido de vuelta de oeste hacia este. Es decir, a la mañana, durante el día, viajó de este a oeste por debajo del cielo. Y cuando llega hasta aquí, sube por arriba del cielo y hace de oeste a este. Y a la mañana vuelve a salir, así como los Jajamim interpretaban el movimiento del sol. Cambio, los sabios de las naciones decían, no señor, es verdad que el sol durante el día pasa por debajo del cielo, pero durante la noche lo que hace es ir por debajo de la tierra. No por arriba del cielo, sino por debajo de la tierra. Amar Rebbi. Y al respecto de esta discusión dijo Rebbi, venir indibrehem de Mareno. Me parecen más correctas las palabras de ellos que las de nuestros sabios. Shemayom, Maya no tonenim. La persona, si está atenta, puede notar que las fuentes y los manantiales de agua natural durante el día, al comienzo del día, se encuentran fríos. Esto se debe a que el sol estuvo alejado de ellos porque se encontraba, ¿sí?, bajo la tierra. Sin embargo, durante la noche es tan caliente. ¿Por qué durante la noche se los encuentra caliente y se los ve vaporosos? Porque al encontrarse ahora el sol por debajo de la tierra, entonces sería como que tiene puesto un fuego a calentar las aguas. Por eso durante la noche, que el fuego del sol se encuentra por debajo, los calienta, los hace hervir y se encuentra el agua caliente. En cambio, durante el día, que el sol ya salió hacia afuera, está distante al agua, que el agua se encuentra abajo, el agua se encuentra fría. Dijo el Binatán en los días del verano, el sol se encuentra en las alturas del Shamayim, del cielo. Fijas, por eso todo el mundo arde del calor, ya que el sol pega directamente sobre la tierra. Umayanot sonenim, y los manantiales de agua están fríos, porque el agua surge de abajo de las profundidades. En cambio, en los días del invierno, el sol viaja más bajo, y al viajar más bajo, y por el costado, no de frente, entonces no calienta tanto y por eso no hace calor. Y le fijas con la olam kulot, por ese mismo motivo, el clima es más fresco, ya que el sol no pega directamente y las aguas están más calientes, ya que al pegar de costado, tienen la capacidad de calentar las aguas y los manantiales que vienen de los costados. Cuatro podemos decir maslulim, 4 senderos y caminos, que serían 4 estaciones y funciones distintas, realiza el sol a lo largo del año. Nisan y Ar de Sivan, los primeros 3 meses, comenzando por Nisan, como la tronencia Rishon Ulahem, que es el primer mes del año. Nisan y Ar Sivan, que corresponden a la primavera del hemisferio norte. Mealejet Beharim, el trabajo principal del sol, se refleja en las montañas.
que debe fallar esta Shelagim, para derretir los hielos y producir las aguas que forman los ríos. Tamuz Av Elul, los siguientes 3 meses, que serían los meses del verano en el hemisferio norte, Mealejes Baishub que debe fallar esta Perot. La función principal que tiene el sol es calentar y madurar los frutos de los lugares asentados por las personas. Y por eso tenemos esta gran variedad de frutos de verano. Tishrei Mar Hashvan Mekesev, cuando comienzan los 3 meses correspondientes al otoño, Mealejet Bayamim que debe Yabeshet Nearot. El recorrido principal es sobre los ríos para ir secándolos y disminuir sus caudales. Durante los meses del invierno, en pleno invierno, el sol viaja hacia los lugares despoblados. Principalmente sería su función ahí para no secar todas las semillas que están esperando ahora ser sembradas y crecer para las nuevas producciones. Pero vamos a volver a nuestra Mishnah original, el tema de la persona que se encuentra a la distancia. Hasta aquí analizamos la opinión de Rabbi Akiva que dijo, mira Modi'im de la ciudad de Modi'im hacia afuera. La otra opinión que había en la Mishnah fue Rabbi Eliezer, quien dijo, desde el umbral de la puerta de la Azara hacia afuera se llama que está distante. Vea Faigav de Matseay, a pesar de que él puede entrar inmediatamente, subir y participar, se encuentra a un paso. E igualmente decimos que él está exento de castigo de muerte prematura. Pero Brera le nos decimos a él, Kum Air, levántate y entra, estás ahí. No. Vea Tania, ¿y cómo es posible decir que no? Si está escrito claramente en Averraitá, en esta fuente externa, Yehudí Arel, Sheloman, aquel Yehudí incircunciso, que no circuncidó a su hijo, o no se circuncidó a sí mismo, y por ese motivo entonces queda inhabilitado para la ofrenda de Pesaj. O sea que aquella persona que no está circuncidada, él y sus hijos, no puede participar de la ofrenda de Pesaj. Él no se circuncidó. Anosh Karet. Y el mismo Rabbi Eliezer dijo, le corresponde castigo de muerte prematura por no haber hecho la ofrenda de Pesaj. Pero, ¿por qué motivo? Si el hombre no tiene circuncisión, está exento de la ofrenda de Pesaj. Sino claramente, el motivo es porque tú tienes la posibilidad de hacerlo y no lo has hecho, entonces corresponde castigo. Aquí lo mismo. El mismo Rabbi Eliezer tendría que habernos dicho aquí, tú tienes la posibilidad de entrar a la Azara, no entras y por eso quedas exento, corresponde entonces castigo de Karet. Amar Abaye, dijo Abaye, no señor, nosotros tenemos que el motivo que la Torah eximió es una gezerata katú, es un decreto de la Torah. Aquel hombre que está tahor y físicamente no tiene ningún inconveniente, el punto de la distancia es lo único que lo exime. No está dentro de la Zara, está exento. Está dentro de la Zara, es culpable y merece el castigo. En cambio, quien está impuro, el problema es su propio cuerpo. Sobre él nosotros no decimos ese concepto. Y si él tiene la posibilidad de purificarse, entonces está obligado a purificarse y realizar la ofrenda de Pesaj. Él estaba con un problema técnico, soluciona el problema técnico, puede solucionarlo y vaya a la ofrenda de Pesaj. Pero aquella persona que está lejos, no es porque tenía un problema técnico en su cuerpo, sino es un decreto de la Torah. Quien no está dentro de la Azara no tiene obligación. Rabá Amar, Tarnaí. Rabá de hecho nos dice que hay discusión entre los Tarnaim cómo interpretar exactamente las palabras del Rabbi Eliezer. De Tania, tenemos estudiado hacer Rabbi Eliezer Omer, Neemar el Hokman come Pesaj, que está escrito la persona que se encuentra a distancia para hacer la ofrenda de Pesaj. Neemar el Hokman come Maaser. Y también figura la persona que se encuentra a la distancia en relación al Maaser Sheni, al segundo diezmo, que se debe trasladar a Jerusalén y consumirlo en Jerusalén. En las dos situaciones, la Torah nos habla qué hace la persona que se encuentra a la distancia. Así como con respecto al Maaser Sheni, al segundo diezmo, la Torah llama a una persona que está distante, aquella persona que se encuentra fuera del lugar de consumo, es decir, fuera de la ciudad de Jerusalén, también aquí vamos a llamarlo distante si se encuentra fuera de Jerusalén, que es el lugar para consumirlo.
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, en cambio Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dijo el nombre del mismo, Rabbi Eliezer, Hutz la'asiyato, no fuera del lugar de consumo, fuera del lugar de acción. Es verdad que la ofrenda de Pesach se consume en todo Jerusalén, pero no es ahí donde se acciona y se degolla. Se acciona y se degolla dentro de la Azara. Así como en Jerusalén, la distancia con respecto al segundo diezmo, Maaser Sheni, es en el lugar donde deberías cumplir con la mitzvah, que ahí la mitzvah, la orden, el precepto es consumirlo, y tiene que ser consumido en Jerusalén. Fuera de Jerusalén se llama lugar distante. También aquí es fuera del lugar de acción. Y el lugar de acción es adentro de la Azara. Y que se cuente fuera de la Azara va a estar exento. Pero vemos entonces aquí que hay discusión en la opinión de Rabbi Eliezer si es fuera de la muralla de Jerusalén o fuera del portón de la Azara del Bet HaMikdash. Y una vez que sabemos que la existencia de esta discusión, que Manaza de Amar Rabbi Yitzhak Rabbi Yosef, como quien iría entonces compatible lo que dijo Rabbi Yitzhak que dijo Rabbi Yosef, para determinar si hay mayoría de impuros y se va a hacer la ofrenda de Pesach con impureza, o tenemos mayoría puros y no vamos a impurificar la ofrenda de Pesach como estudiamos anteriormente, que si hay mayoría se hace con impureza e incluso los puros lo tienen que hacer con impureza. ¿Cómo nosotros hacemos el cálculo? Dijo ahí Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yosef, vamos detrás de la mayoría de las personas que se encuentran dentro de la Azara. Si la mayoría de las personas dentro de la Azara son puros, es puros. La mayoría de los participantes están impuros, se hace con impureza. Que mal que el Rabbi bar Rabbi Yehuda llamado Mishum Rabbi Eliezer sería compatible con las palabras del Rabbi bar Rabbi Yehuda que dijo el nombre del Rabbi Eliezer, que depende del lugar de Asia, el lugar donde haya que hacerlo, es el único factor determinante. Por lo tanto, solo los que se encuentran ahí adentro son los que van a determinar, y en base a ello vamos a poder determinar y decidir si se llaman mayoría puros o impuros, porque todos los que estén afuera no cuentan porque ellos no participan con la ofrenda de Pesach. Y por último, Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi justificando las palabras de Rabbi Eliezer. Cuando atrás dijo de Rejoká, hay un puntito en el Sefer Torah sobre la letra E, indicando que lejos no es realmente lejos. Tania, y así estudiamos, Rabbi Yossi Galilei Omer, Derech, Rejoká. La Torah dijo un camino distante. Yo puedo interpretar que se encuentra a 2-3 días de distancia a pie. Que yo me lo que lo allá. Cuando pasó dijo con respecto a la ofrenda de Pesach, no estaba en el camino. No dijo, en un camino lejos se encontraba. No estaba en el camino. Magir se me ascupata a la Jut Karuideres. La Torah justamente al no habernos aclarado aquí con respecto a la ofrenda de Pesach, estaba en un camino lejano y distante. Alcanza a decir está lejano. Lejano quiere decir no está en el lugar que tenía que estar. Por lo tanto, incluso que esté un paso más allá del umbral de la puerta, se llama que está en un lugar lejano y está exento de traer la ofrenda de Pesach.